Hoy, en esta pequeña excursión, subiendo al pico Alcaparaín, he explicado la enfermedad que padezco y cómo lo voy sobrellevando. Me gusta también, y hago esto, de explicar un poco mi experiencia personal, porque, claro, durante todos estos meses he tratado de buscar, ver, pues otras personas que en situaciones parecidas a las mías hayan sufrido o sufran esta enfermedad de necrosis avascular de cadera o de cabeza femoral. Y la verdad es que no veo opiniones, no veo a gente compartiendo su dolor, su experiencia, qué tratamientos ha seguido, si se han recuperado, no se han recuperado, porque es importante. A mí me gustaría saber testimonios de personas que digan, sí, después de 6 meses con necrosis de cadera en grado 2, gracias a la cámara hiperbárica, me he recuperado. Oye, pues enhorabuena, pero sería también importante ese testimonio para personas que lo están padeciendo, saber de que si aguanta, si sigue yendo a sesiones de cámara hiperbárica o a otros tratamientos, pues se puede curar, o en fin, que le permita tener esperanzas, ¿no? Lo dicho, mi cuerpo no quiere durante todo este tiempo, no quiere revertir esa situación, y así van pasando los meses, yo sigo sufriendo, no puedo hacer nada, me deja más o menos montar en bicicleta, andar, siempre con cojeras, siempre con dolor, y veo que va pasando el tiempo y tengo que buscar una solución. He preguntado tanto a muchos traumatólogos como a fisios que me han tratado si existe una relación causa-efecto entre correr carreras de larga distancia y osteonecrosis, y todos me han respondido que no saben la causa que me ha provocado esta necrosis, pero no es provocada por correr. Y bueno, y que nos ocurre a todos cuando tenemos problemas de salud, que nos agarramos a cualquier cosa que nos digan, y si nos dicen que esa máquina o que ese tratamiento es efectivo y que a un 90% de los pacientes pues se acaban curando, pues pagamos lo que haga falta. Al hacerme una densitometría hace varios meses, me han detectado que tengo osteoporosis. No sé mi cuerpo cuánto tiempo llevaba esa osteoporosis. Y no sé si también la osteoporosis tiene alguna relación causa-efecto con la necrosis de cadera, o es que la necrosis de cadera ha provocado la osteoporosis. Sería conveniente, a partir de cierta edad, hacerse, por ejemplo, una densitometría del cuello del fémur, tanto del derecho como del izquierdo, porque pues una detección a tiempo de una posible osteoporosis podría ayudar. Tal vez me equivoco o no. Mi afán siempre por tratar de saber, de investigar, de tener curiosidad. Y bueno, cuando me dicen que tengo una lesión, pues trato de buscar por internet los posibles tratamientos y qué puedo hacer para recuperar antes esa pubalgia o la lesión que sea. Y como digo, encontré que la ozonoterapia
ayudaba bastante en una rápida recuperación de esa lesión, que suponía que era una lesión, que sí que me molestaba bastante, que me estaba provocando bastante cojera. Y bueno, pues a un centro de Málaga, como digo, fui. Pues eso, que salí contento de esa primera infiltración y a la semana siguiente volví otra vez. A la semana siguiente o a las 2 semanas, no recuerdo ya exactamente, para una segunda infiltración, pensando que esto me podía ayudar y notaba cierta mejoría. Pero la realidad fue otra, y es que no me estaba haciendo nada. Seguía exactamente igual, seguía con el mismo dolor, seguía con la misma cojera y habían volado pues unos 400 euros. En definitiva, en ese centro al que no volveré en mi vida, un centro que está en Málaga, me gasté unos 550 euros aproximadamente para nada, absolutamente para nada. Y semanas después, cuando fui a otro traumatólogo, al que le pedí que por favor me mandara una resonancia para ver efectivamente qué es lo que tenía, porque llevaba ya un mes y medio, mes largo, sin que esto remitiese. Y al hacerme la resonancia, pues es cuando saltó que tenía necrosis avascular de cabeza femoral en grado 2, según Ficat y Arlet. Me quedé de piedra. ¿Eso qué era? ¿Qué era eso de la necrosis de cadera? Como iba diciendo, ese primer mes fue pues el de la pubalgia, la magnetoterapia, la ozonoterapia, para tratar algo que no era pubalgia, que al final se demostró que era una necrosis avascular de cabeza femoral. Y a partir de enterarme que era una necrosis, pues busqué qué opciones tenía, qué tratamientos podía seguir, y descubrí que existe una terapia que supuestamente parece que puede ayudar a revertir esa necrosis, y es la resonancia magnética nuclear terapéutica, una tecnología alemana, MBST, y empecé a informarme. La segunda etapa en este proceso de recuperación o de tratamiento, una vez ya sabía que tenía la necrosis avascular de cabeza femoral en grado 2. La situación en las sucesivas resonancias que me han hecho, siempre ha salido que se ha mantenido la necrosis de cadera en grado 2. Eso quiere decir que en todo momento había opciones o posibilidades de que fuera revertible la enfermedad, pero mi cuerpo no quiere que eso se produzca, y me he refugiado aquí un poquito entre los árboles porque está lloviendo y sigo contando mi aventura de este año y medio luchando contra la necrosis avascular de cabeza femoral. Otra cosa que quería comentar es que en la segunda resonancia que me hicieron cambió la escala y me pusieron en grado 2B, porque supuestamente observaron cierto aplanamiento de la cabeza femoral, ligero aplanamiento, y así se ha mantenido en las sucesivas resonancias hasta la fecha. En julio, si fue en junio, en agosto de 2021 es cuando, ya sabiendo que tenía necrosis, empecé con un tratamiento más fuerte o más adecuado para esa enfermedad, como es la resonancia magnética nuclear terapéutica. Nombre muy rimbombante, pero que mi opinión, mi experiencia es que es todo, que no ha servido absolutamente para nada. Y mira que supuestamente está en un grado la necrosis en donde es reversible, y tal vez con esa, si eso efectivamente funcionase, pues podría haberme ayudado a que... Creo que es un tratamiento de ciencia ficción. La MBST supuestamente se basa en la tecnología de la resonancia y trata de actuar en distintas partes del cuerpo, o sea, distinguiendo entre, por ejemplo, nervio, partes óseas, cartílagos, músculos. En mi caso el tema era óseo. Bueno, hemos dejado los jardines de Pedralbes, vamos ahora caminando por la diagonal. Estamos en la zona universitaria. Se me olvidaba comentar que una vez que me detectaron con la resonancia a finales de julio de 2021 la necrosis de cadera, el primer sitio al que acudí para tratar esta necrosis fue precisamente a mi pueblo, a Coria. Allí hay una clínica de fisioterapia que aboga por la resonancia magnética nuclear terapéutica, y fui allí a que me trataran y me dieran pues un presupuesto para tratarme esa necrosis de cadera. El presupuesto consistía en 4.300 euros y en un largo proceso entre 3 a 8 meses de tratamiento con la MBST, con las distintas máquinas que tienen y con otras máquinas. La cuestión es que yo vivo en Málaga y no me era posible. Primero, el presupuesto entendía que era elevado, y luego que había que ir a Coria y estar allí bastante tiempo, y yo estoy trabajando y no me planteé la opción de ir a Coria y de estar allí varias semanas seguidas
en ese tratamiento con MBST. Por eso es por lo que decidí acudir a un centro que tuviera esas máquinas de resonancia magnética nuclear terapéutica cerca de Málaga. Volviendo con la MBST, resonancia magnética nuclear terapéutica. El primer tratamiento fue en Guadix y consistió en 9 sesiones con una tarjeta, porque estas máquinas funcionan con tarjeta según el tejido a tratar, óseo, cartílago, muscular, pues según el tejido así le insertan la tarjeta. Ese tratamiento, como ya digo, en Guadix, 9 sesiones, todos los días, salía del trabajo y comía por el camino, 2 horas para ir para allá, otras 2 horas para volver a Málaga. Cada sesión me costó 120 euros, multiplicar 120 euros por 9 sesiones. Ese primer tratamiento, la tarjeta que introdujo en la máquina, en una de las máquinas de MBST, era la tarjeta de nervio, supuestamente que con eso me iba a calmar el dolor. No, nada de nada. Más de 1000 euros tirados a la basura. Duración una hora que estás tumbado en la máquina con unas luces azules que parpadean a ambos lados. Supuestamente esos haces de luz son los que entran en tu cuerpo y ayudan a que las células regeneren. Pues como digo, en Vélez, Málaga, también fui allí, me hicieron un tratamiento de 7 sesiones, pagaba si quería por sesión y el precio de cada sesión eran 100 euros, no 120 euros, 100 euros. Obviamente al centro de Guadix no volví a ir más, me quedé en el centro de Vélez. Sigue lloviendo, llevo ya media hora que no para de llover. Me ha caído muy chaparrón, hace bastante frío y la verdad que el día está muy desapacible. Han sido 115 sesiones de cámara hiperbárica, 115 sesiones para tratar de recuperar la necrosis de cadera y no ha sido posible. Unas 20 sesiones de MBST, resonancia magnética nuclear terapéutica, tampoco, no ha servido para nada. 3 meses de magnetoterapia, tampoco ha servido para nada. Además de la magnetoliz, también recibí 2 infiltraciones de plasma rico en plaquetas en la cadera derecha, sin obtener ninguna mejoría, a razón de 300 euros por cada infiltración. No puedo seguir así, es continuamente dolor. Estoy paseando por aquí por Barcelona y siempre con el dolor. Por lo menos que me quiten el dolor. Ya con eso creo que he triunfado. Luego ya lo que pueda hacer o lo que no, bueno, pues el tiempo ya y el cuerpo lo determinará.